Así que quiero que vengamos hoy a exponernos a esta palabra. Así que bueno, vamos a comenzar entonces. 2 Timoteo, capítulo 4, verso 9. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. También cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala, y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu. La gracia sea con ustedes. He titulado mi mensaje, El Señor estuvo conmigo y me fortaleció. La manera como somos traídos a casa. ¿A dónde vamos cuando pasamos por momentos de dificultad? ¿A quién acudimos cuando nuestra alma está afligida? ¿Dónde nos refugiamos cuando la soledad toca a nuestras puertas? ¿Cuál será el consuelo cuando la muerte asome su rostro? Como cristiano, Pablo ha mostrado a los creyentes cómo debe vivir alguien que ha sido rescatado por el Señor. Sus cartas nos hablan de la grandeza del Evangelio y de la manera como el que nos rescata quiere que nosotros vivamos, pero sobre todo de aquella esperanza que nosotros somos llamados a tener. Pero no solo Pablo enseñó con su vida y nos dejó las cartas que tenemos, sino que también ahora, por medio de esta carta, de la segunda carta a Timoteo, nos enseña también cómo debemos morir, nos enseña también cómo nos acercamos, cómo deberíamos acercarnos al final de nuestras vidas. Así que mis hermanos, al venir hoy a hablar y a exponer estas últimas palabras del apóstol, mi deseo es que su corazón abrace una verdad y se encienda para vivir de manera que agrade a Dios, y esto pueda venir a ser convicción para su vida y la manera como usted transita por esta tierra. Y esa convicción que deseo que usted abrace en su corazón es la siguiente: el Señor nos lleva a casa, fortaleciéndonos en medio de las dificultades mientras lleva a cabo su voluntad. Lo repito, el Señor nos lleva a casa, fortaleciéndonos en medio de las dificultades mientras lleva a cabo su voluntad. Y quiero abordar en primer lugar los versos 9 al 15 y afirmar que el Señor nos está llevando a casa aun cuando el gozo se envuelve de aflicción. En segundo lugar, afirmaré también que mientras vamos a casa, el Señor está con nosotros, fortaleciéndonos para hacer su voluntad, versos 16 al 18. Y en tercer lugar, verso 19 hasta el final, estamos yendo a casa dependiendo de la gracia de Dios. Así que en primer lugar, versos 9 al 15, el Señor nos está llevando a casa, aun cuando el gozo se envuelve en aflicción. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos.
Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Pablo recalca un gran anhelo, y de hecho lo hace 2 veces durante esta sección. Y este anhelo de Pablo viene a ser el propósito predominante que tuvo la carta en ese momento en el que Pablo la escribe. Si usted quiere saber para qué Pablo envía esta carta a Timoteo, podríamos resumirlo en las primeras palabras del apóstol en esta sección. Procura venir a verme pronto. El deseo del apóstol Pablo es que Timoteo pueda visitarlo. Él sabe que va a morir, lo vimos el domingo pasado. Él sabe que su vida será entregada como una ofrenda de libación, que las amarras del barco de su vida se han levantado y que él está pronto a navegar hacia su casa. Él quiere que Timoteo vaya a verlo antes de morir. Él es insistente entonces en esa visita y es insistente en que sea pronto. Es decir, Pablo quiere que Timoteo emprenda viaje tan pronto como reciba la carta. Y esto es entendible porque en ese momento, tal vez hoy, si usted dice a algún gran amigo que tiene en Londres o en Estados Unidos o en Neiva o en alguna ciudad de Colombia o del mundo, usted tal vez está a lo mucho a día y medio de distancia. Pero para que Timoteo se trasladara desde Éfeso, donde estaba, hasta Roma, pasarían entre 4 y 6 meses. Timoteo tendría que hacer un gran viaje por tierra y también un largo viaje por mar. Sin embargo, Pablo sabía que el ritmo lento y agotador de la justicia romana venía a ser un aliado. El derecho romano y la jurisprudencia romana son algo maravilloso. Pero en ese tiempo, y nosotros no estamos lejos de eso también, era un sistema judicial lento, que se hacía lento también para prolongar la agonía de aquellos hombres que estaban esperando la muerte. Así que Pablo confía en que Timoteo podrá llegar antes del invierno. Hermano, la muerte de Pablo marcaría el final de la primera era de las misiones cristianas. Y lo que Pablo pudiera impartirle a Timoteo antes de morir sería fundamental para la salud futura de la Iglesia universal. Es difícil, hermanos, pensar que el apóstol Pablo no tendría esto en su mente. Cuando está convocando insistentemente a Timoteo para que lo vea, pero también cuando está convocando a Juan Marcos a una reunión junto con Lucas, que ya estaba allí, de eso hablaré ahora en un momento. La situación presente de Pablo es difícil. Es una situación donde, a pesar de que su gozo en el Señor sigue intacto, este gozo se ha envuelto de aflicción y de dolor y de un corazón que ha sido atravesado por la espada del abandono. Pablo está en el peor lugar posible, en la peor cárcel posible, pero sumado a esto, a estar en la Mamertina, Pablo también está sufriendo el abandono de los que estaban más cerca a él. Y le dice a Timoteo, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado más este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica, verso 10. Hermanos, es difícil pensar en un dolor más intenso y abrumador que aquel dolor que es causado por aquellos que amamos y que están más cerca de nosotros. Usted puede ser aborrecido y puede ser insultado por alguien que apenas conoce y usted tal vez en un momento, en un par de horas, puede reponerse de eso. Pero cuando usted tiene una dificultad y cuando usted es lastimado por aquellos que están más cerca de su corazón, hay personas que nunca superan ese tipo de cosas. Demas abandonó a Pablo a causa de las dificultades que Pablo estaba atravesando. En vez de ser fuerte y mantenerse como una fuente de gozo para el apóstol, fue motivo de desánimo, fue motivo de aflicción, fue motivo de dolor. Ahora, para entender el dolor de Pablo al ser abandonado, debemos recordar lo importante que eran las amistades para Pablo. Cuando usted lee las cartas del apóstol, puede notar 2 cosas. Primero, son hermosas, son maravillosas, son profundas, nos muestran la gloria de Cristo. Pero en segundo lugar, están llenas de nombres. Usted puede ver eso al inicio de las cartas, pero también en los saludos finales.
Si no recuerdo mal, por ejemplo, la carta de los Romanos tal vez incluye 36 nombres, si mi memoria no me falla. Y al menos 24 de esos nombres eran personas que el apóstol no conocía todavía de manera personal. Es decir, para Pablo, a pesar de que era un erudito, no era un erudito solitario, era un hombre profundo en el conocimiento del Señor, pero también un hombre convencido del gran regalo que era la amistad cristiana y caminar acompañado en el cumplimiento de la misión que se ha recibido de parte de Dios. Es decir, Pablo sabía que los amigos en la fe eran importantes, pero también sabía que los colaboradores en el Evangelio, que los consiervos en el Evangelio eran un regalo importante del Señor. John Stott sobre esto dice: a veces uno se encuentra con personas súper espirituales que afirman que nunca se sienten solas y que no necesitan amigos, porque la compañía de Cristo satisface todas sus necesidades. Pero la amistad humana es la provisión amorosa de Dios para la humanidad. Cierro comillas. Demas, junto con Lucas y con Marcos, hacían parte del círculo cercano del apóstol Pablo. Nosotros podemos ver en cartas como la carta a los Colosenses, hacia el final, Pablo escribe lo siguiente: Lucas, el médico amado, envía saludos, y también Demas. Pablo estaba escribiendo la carta a los Colosenses en su primer encarcelamiento. El primer encarcelamiento de Pablo en Roma fue un encarcelamiento lleno de aflicción también, pero al mismo tiempo un encarcelamiento cómodo. Él estuvo un tiempo allí en una casa, se le permitía recibir visitas, incluso algunos dicen que Pablo estableció un centro de entrenamiento misionero allí en Roma mientras estaba preso, y Demas estuvo allí. Pero en este segundo encarcelamiento en la Mamertina, bajo tierra, sin ninguna posibilidad de visitas, sin ninguna posibilidad ni siquiera de recibir el viento del ambiente, Demas no soportó. Él ya había estado en un encarcelamiento de Pablo, pero estas condiciones eran muy diferentes. Y esto lo abrumó a Demas al punto de preferir guardar su vida, tomar sus maletas y partir. Ahora, algunas personas hacen una lectura breve del texto y piensan que Demas fue un hereje como Alejandro el Calderero o como los otros que se nombran en la carta, pero no debemos ser llevados a pensar eso. No es Demas un hereje, no fue alguien que dio espalda a la fe, no fue un apóstata. De hecho, quiero decir esto, y es que puede que muchos tengan un corazón similar al que tuvo Demas al abandonar a Pablo. Y sobre esto, Calvino alguna vez escribiendo acerca de lo que pasó con Demas, afirmaba lo siguiente, dice: no debemos suponer que negó completamente a Cristo y se entregó de nuevo a la impiedad o a las seducciones del mundo, sino solo que se preocupaba más por su propia conveniencia que por la vida de Pablo. No podía quedarse con Pablo sin involucrarse en muchos problemas y aflicciones, y en un riesgo real para su vida. Estuvo expuesto a muchos reproches, fue expuesto a insultos, se vio obligado a dejar de preocuparse por sus propios asuntos, y en esas circunstancias fue vencido por su aversión a la cruz y decidió mirar por sus propios intereses. Cierro mi cita. Es decir, que Demas fue un hombre que no negó la fe, sino que se vio enfrentado a una circunstancia tan difícil que dijo: yo voy a preferir guardar mi vida, y por eso parte a Tesalónica. Hermanos, el caso de Demas atraviesa el corazón, porque es el caso de un hombre que fue llamado por Dios, que ya había caminado en el servicio a Dios, pero que en medio de la dificultad es vencido por su propio corazón. Es engañado para abandonar a Pablo en la dificultad y prefiere su propio bienestar o incluso seguir viviendo en lugar de seguir cargando la cruz de Cristo. Y quiero preguntar, mis hermanos, ¿no son tal vez muchos hombres así? ¿Han conocido al Señor? Tienen incluso dones. Es más, algunos han probado el ministerio de alguna manera, pero al final prefieren volver atrás. No se apartan de la fe, pero prefieren seguir en los asuntos de este mundo. Prefieren seguir teniendo un trabajo estable. Prefieren seguir teniendo un horario de 7 a 6 y después que nadie me llame, que nadie me moleste. Prefiero estar acá tranquilo, voy a la iglesia el domingo, me congrego, de vez en cuando sirvo en algo, pero me mantengo alejado de dar mi vida
en ese sentido más profundo. Pero ahora, ¿no eres tal vez tú también de esta forma? ¿No es la manera como vives una manera al estilo de Demas, que ama demasiado su seguridad y que no está dispuesto a arriesgarse por el Evangelio y ir un poco más allá? Son hombres que han sido llamados por Dios, o mujeres, aún más han recibido dones de parte de Dios, pero ante la posibilidad de servir en formas que puedan traer dificultades, prefieren mantenerse en una distancia sana que les permita seguir protegiendo su comodidad o perseguir el éxito del mundo. ¿Tenemos hoy tal vez algunos algo de Demas? Pastor, sí, gloria a Dios, cuente conmigo para lo que sea. Sí, hermano, gloria a Dios. ¿Has considerado de pronto el ministerio? ¿O has considerado de pronto La Guajira? ¿O has considerado de pronto plantar una iglesia en el sur de la ciudad que no hay, que hay una necesidad? No, pastor, no, tampoco. No, yo creo que yo puedo servir acá, pastor, tranquilo. De vez en cuando vengo, hago algunas cosas. Es más, puedo enseñar de vez en cuando un discipulado. Ok, hermano, está bien. Bendito el Señor. No son personas que se apartan de la fe, pero prefieren guardar un poco su vida. Ahora, a pesar de la aflicción que experimenta Pablo, podemos decir que el Señor le sigue brindando gozo a su alrededor. Verso 10, en su segunda parte, dice: Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envíe a Éfeso. Ahora, Pablo está solo por razones equivocadas, como en el caso de Demas, pero también está solo por razones correctas. Ese es el caso de Crescente, de Tito y de Tíquico. Es decir, estos hombres abandonaron a Pablo, pero no por buscar guardar su vida o un éxito mundano, sino que abandonaron a Pablo porque fueron enviados, en el caso de Crescente y Tito, a las misiones, y en el caso de Tíquico también a una labor especial, y era llevarle la carta a Timoteo. Timoteo estaba en Éfeso, pero también poder quedarse pastoreando la iglesia mientras Timoteo iba en la visita de Pablo. Estos hombres entonces, Crescente y Tito, son enviados a las misiones, y eso hacía más profunda la necesidad de contar con la compañía de Timoteo, de su hijo en la fe. Su tiempo se está agotando y su partida está cerca, y aún Pablo cree que hay palabras que dar a su hijo en la fe. Por otro lado, como dije, Tíquico es enviado para llevar las palabras del apóstol. Él había sido enviado a enviar la carta de los Efesios y Colosenses, pero también ahora está siendo enviado a llevar esta carta y a quedarse en reemplazo a Timoteo. Es decir, cuando Timoteo desenvolviera ese rollo y dijera: envío a Tíquico a Éfeso, Timoteo está sabiendo que Pablo le quiere decir: tranquilo, puedes venir a visitarme. Tíquico se quedará en la iglesia, Tíquico estará pastoreando mientras tú vienes. Pero también hay gozo en medio de esto, porque Lucas sigue firme. Lucas sigue firme junto al apóstol Pablo, su amigo amado, el médico amado, que escribirá también Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas. Pero no solo eso, sino que también ahora está llamando a que Marcos sea traído con Timoteo. Es decir, mira, Timoteo, yo quiero que vengas, pero no quiero que vengas solo. Yo quiero que traigas a Juan Marcos. Ahora, cuando entendemos el resto y vemos Hechos de los Apóstoles y vemos las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, podemos ver lo particular que fue la vida de Marcos. Ahora, quiero decir también que Lucas viene a ser la antítesis de Demas. Mientras Demas se va por guardar su vida, Lucas permanece allí junto al apóstol Pablo. Ahora, Marcos es llamado, es convocado, ¿no? Yo quiero que traigas a Marcos, ¿no? Marcos había sido un joven aventajado en la fe. Si usted piensa en alguien que tiene cosas especiales para caminar su vida cristiana, Marcos era ese tipo de joven. La casa de su mamá había sido uno de los centros de la iglesia en Jerusalén. Cuando usted lee en Hechos 12, cuando Pedro estuvo encarcelado y la iglesia estaba orando, la casa donde ellos estaban reunidos orando y donde reciben a Pedro era la casa de Marcos, de la mamá de Marcos, Hechos capítulo 12. Marcos conocía a todos los apóstoles desde la niñez. ¿Se imagina eso? Usted allí
un muchacho que apenas tiene uso de razón, 5, 6, 7 años, y los que andan en su casa es Pedro, Pablo, el apóstol Juan, ¿no? Y él allí compartiendo. Imagínense esas conversaciones de estos hombres hablando con Marcos. Es por eso que Pablo lo embarca en su primer viaje misionero. Y Juan Marcos lo acompaña como ayudante por Chipre, pero por alguna razón que no es clara, Marcos se aparta de Pablo en Panfilia y se vuelve a su casa. Y en ese momento Pablo dice, este muchacho no me sirve. Es desechado por Pablo y es tan grande el problema con la deserción de Marcos que Pablo y Bernabé se separan. Pablo se va por un lado, Bernabé junto con Marcos se va por otro lado, luego en otro viaje, Hechos capítulo 15. Ahora, no sabemos qué pasó con Marcos después. No sabemos cómo pasó Marcos de haber abandonado a Pablo a ser restaurado. Seguramente el tiempo con Bernabé sirviendo fueron óleo y bálsamo para su vida. Pero encontramos entonces a Marcos nuevamente con Pablo durante el primer encarcelamiento en Roma. Y podemos ver eso en Colosenses capítulo 4, verso 10. Cuando Pablo escribe, Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda. Y Marcos, el primo de Bernabé. Entre el abandono de Marcos a Pablo y el distanciamiento hasta la segunda carta de Timoteo pasaron 20 años. Y en medio de esos 20 años, Marcos vuelve a participar del ministerio con Pablo. Lo llama también colaborador en la carta a Filemón, verso 24. Así que significativamente Marcos había vuelto, ¿no? Él nunca se apartó del Señor, pero se había separado en servir a la manera de Pablo, pero había sido traído por el Señor. Y de hecho el apóstol Pedro en su primera carta lo nombra, al igual que Pablo nombraba a Timoteo, lo nombra como un hijo en la fe. Verso 13 de primera de Pedro capítulo 5, él dice, bueno, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, escribe Pedro, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Algunos incluso dicen que el evangelio de Marcos realmente es el evangelio del apóstol Pedro. Que lo que hace Marcos es compilar todo lo que Pedro le enseña acerca de Jesucristo y ponerlo en ese evangelio. Pero Pablo ahora en su momento de mayor necesidad llama a Juan Marcos, tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Refiriéndose no solo a la labor, Pablo no lo estaba convocando para otro viaje, Pablo sabía que iba a morir. Pero quería convocar a Juan Marcos para esos últimos momentos de vida. El que antes había sido rechazado, ahora viene a ser reconocido como útil para el evangelio. Ahora también está este hermoso hecho. Juan Marcos se convierte en San Marcos, como dije, el escritor del evangelio. El evangelio que habla más de Cristo como servidor, como siervo, extraído por Juan Marcos. Ahora, qué profundo aliento, hermanos. Tal vez usted diga, bueno, sí, están interesantes esos datos, pastor, muchas gracias. Conocí un poco más de las cartas de Pablo. Pero yo quiero decirle, hermano, que esto trae aliento. La vida de Juan Marcos trae aliento para nosotros. La falla en su pasado, incluso el rechazo, no impidió ser usado ahora en el presente. Yo quiero decir que es posible volver de la deshonra. Es posible volver de temporadas del alma donde creemos que ya no podemos servir a Dios. Es posible volver de esos lugares. Yo he visto cómo luce eso. Yo he visto cómo hombres y mujeres que han querido servir a Dios y han servido, de un momento a otro llegan a un tiempo en su vida de estancamiento y de tibieza espiritual y que apenas sobreviven en el evangelio con algunas fuerzas. Pero he visto también a hombres y mujeres salir de allí y volver a servir al Señor y embarcarse en lo que Dios quiere para ellos. Esto trae ánimo para aquellos que hemos fallado en el pasado. Dios puede sanarnos y usarnos para su gloria. Es ánimo para los que han dejado el servicio pero que quieren regresar. Imagínense este cuadro. En unos meses, Lucas, Marcos y Timoteo reunidos juntos. Aunque ellos no hubieran alcanzado a llegar para ver a Pablo vivo, estarían allí juntos para estar con la iglesia después de la partida
de Pablo. Pero imaginemos ahora ese grupo reunido: Pablo, Lucas, Timoteo, Marcos. Las primeras lágrimas de Timoteo habían alentado, habían reconfortado a Pablo. Él era el hijo espiritual. Marcos, pasando de ser el hombre desechado a ser un hombre que ha traído para servir de nuevo al Señor. Pablo ahora estaría enseñándole a sus discípulos cómo enfrentar la muerte. Su vida iba a ser derramada como una ofrenda. Este hombre ahora mostraría con su propia vida cómo prepararse para el futuro, cómo prepararse para partir con Cristo. Imagínense por un momento esta reunión: Lucas, Timoteo, Marcos, alrededor de Pablo antes de la muerte. ¿Cómo no imaginarnos a estos hombres, por ejemplo, estudiando los pergaminos, esos que Pablo está pidiendo? ¿Cómo no pensar en estos hombres asombrados por ver a Cristo presentándose a lo largo del Antiguo Testamento, que es lo que Lucas después escribe en el capítulo 24 del Evangelio? ¿Podemos imaginar el alcance de esta reunión para la planeación del avance de la obra cuando Pablo partiera? Ahora podemos pensar en Pablo como el general de las misiones, el hombre que comandaba al pueblo de Dios para las misiones, y ahora, antes de ir a casa, él quiere verse con sus coroneles. Lucas: después de mi muerte tienes que ir a este o aquel lugar. Timoteo: esto es lo que debes hacer en Éfeso, tienes que mantenerte firme en la fe. Marcos: está cerca de Pedro, quédate cerca del apóstol Pedro. Quizá incluso comenzaron a hablar acerca de la Escritura. De hecho, ellos tres escriben más de la mitad del Nuevo Testamento: el Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles, todas las cartas del apóstol Pablo, el Evangelio de Marcos. Esto es algo maravilloso, hermanos. Imagínese usted este pedido del apóstol Pablo antes de partir. Si pudieran reunirse, ¿qué consejo pudo dar Pablo? Amigos fieles en tiempos difíciles. Eso es lo que nosotros también necesitamos, y es también lo que nosotros deberíamos ser. Ahora, las solicitudes del apóstol Pablo en medio de su soledad, y una advertencia también que le da a Timoteo: trae mi capa, trae la capa que dejé con Carpo en Troas. Este era un hombre que recibía a veces a Pablo en sus viajes. Y Pablo había dejado su capa, este era como un traje, haga de cuenta, una especie de poncho en esa época, que podía protegerlo del frío. Y los pergaminos, que son escritos acerca del Antiguo Testamento y otros escritos personales de Pablo. Trae estas cosas, Timoteo, por favor. Por un lado, la capa muestra la debilidad y la fragilidad del anciano. Este hombre sabe que viene el invierno y sabe cómo se imagina cómo es vivir el invierno en medio de esa cárcel. Y Pablo le dice: por favor, Timoteo, tráeme la capa, pero tráeme también los pergaminos. Pablo sabe que el consuelo inagotable de la palabra también advierte: Alejandro el carderero me ha hecho daño. Ahora, toda la carta tiene también el propósito de preparar a su hijo en la fe para las aflicciones y animarlo a que las atraviese con valentía. Y eso incluye, hermanos, que habrán enemigos del Evangelio. Yo quiero decirles que la vida cristiana trae oposición. Y si la vida cristiana trae oposición, debemos saber que aún más el Evangelio y el servicio a Dios, el ministerio cristiano, trae aflicción. Y esto es una señal de advertencia. Si usted está deseando el ministerio pastoral o ser un diácono, usted debe saber que no va a ser fácil. Algunos ven la posición, ¿no?, del pastor, y sobre todo cuando llegan a una iglesia que de pronto ya está constituida, que ya lleva unos años, donde la iglesia incluso puede sostener a su pastor, y dicen: esto está como chévere, ¿no? Está como fácil, ¿no? Paso un curso, estudio y después voy a ser reconocido y después... No. El ministerio es duro, es difícil. Ahora, eso no busca desalentar, pero al mismo tiempo busca que entendamos que es un deseo peligroso tal vez el que tenemos, pero es un deseo glorioso si el Señor lo ha puesto allí. Pablo está yendo a casa. En sus últimos días experimenta el abandono, pero también el gozo de ver a los que parten en misiones a servir al Señor y de ver a los que siguen firmes a su lado. El deseo de Pablo es estar con sus amigos, con sus consiervos, preocupado porque el Señor siga siendo proclamado.
Pero a pesar del gozo que podría traer la visita de Timoteo, de Marcos y estar juntos con Lucas, la mente de Pablo ahora quiere llevar a Timoteo a aquel que por encima de todo es el consuelo mayor del creyente. El Señor que nunca lo abandona y que ahora lo lleva a casa. Y esto me lleva a mi segundo punto, verso 16. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la primera defensa de Pablo podríamos asumir que Lucas y Tíquico estaban en misiones. Es por eso que Pablo está solo en esa primera defensa. Es un misterio para nosotros cómo es posible que en la primera defensa de Pablo nadie de la iglesia en Roma estuviera allí. No lo sabemos. Pero en medio de eso no hay amargura para Pablo. Tal vez alguno cuando se siente traicionado o un poco abandonado, lo primero que brotaría del corazón es amargura. Mire yo siempre supe que era un traidor, yo siempre supe que me iba a dejar, yo siempre supe que cuando todo estuviera difícil no iba a estar allí. Pero no hay amargura en las palabras de Pablo, solo un corazón que pide perdón por sus amigos. Está diciendo, Señor, tú sabes dónde estaban ellos. Ellos me abandonaron, pero por las razones correctas, no se lo tengas en cuenta. Qué parecido es Pablo a nuestro Señor Jesucristo. Qué parecido es Pablo al Señor cuando fue abandonado por los suyos, y aún en medio de eso el Señor ora por sus discípulos. Hermanos, al llegar al final de nuestras vidas, la imagen de Cristo debe hacerse cada vez más intensa en los suyos. Por eso para nosotros la vejez no es una enemiga. Por eso para nosotros llegar a una edad avanzada no es algo que nos llene de amargura. Porque si hemos caminado con el Señor por años, podemos ver el dulce fruto de ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Pablo ha sido abandonado por sus amigos, verso 17, pero él no ha sido abandonado por Jesús. En los momentos de mayor soledad de nuestras vidas, nosotros podemos tener la certeza, si estamos en Cristo, de que nunca estaremos solos. Hermano, el cristiano, el que está unido a Jesucristo, el que ha reconocido al Señor como su Salvador, que se ha arrepentido de sus pecados y que ha corrido a Cristo y que está unido a Él, siempre estará acompañado, porque está unido a Cristo. Nada lo puede separar de Él. Nunca estaremos solos, nunca, nunca. Algunos dicen a veces, no, pastor, nunca estaremos solos. Cristo estaba en Pablo, pero Pablo también estaba en Cristo. Y es maravilloso cómo Pablo asume la dificultad y la aflicción y la angustia de la muerte, teniendo en mente a su Salvador. Pablo dice, yo fui librado de la boca del león. Señor, todos me han abandonado, pero tú sigues conmigo. Y muchas de las cosas que Pablo habla, podemos verlas reflejadas en los últimos momentos de la vida de Cristo, pero también al mismo tiempo podemos recordar cómo Cristo pensaba también en los salmos del Antiguo Testamento. Yo quiero que rápidamente leamos el Salmo 22, verso 1, 11, 21 y 28, para entender en el lenguaje que usa Pablo, ¿dónde él tenía su mente? Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Verso 11. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que me ayude. Verso 21. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Verso 28. Porque del Señor es el reino y Él gobierna en la nación. Pablo estaba pasando por abandono y por dificultad, pero Pablo sabe quién está con él. Y Pablo sabe que el Señor cerrará la boca del león. Podemos entender que Pablo había sido librado ya de una primera condena, de un primer momento en el que iba a ser llevado a muerte y fue librado de eso. Pablo sabe que los que estamos unidos al Señor nunca estaremos solos. Y yo quiero preguntar, ¿es esto una convicción en su vida? ¿Es algo que usted cree en su corazón?
O cuando viene la noticia difícil, usted dice, el Señor me abandonó. Señor, ¿por qué estás mirando a otro lado? Señor, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Has experimentado la compañía del Señor en momentos de soledad? ¿Sabes tú cómo es verte solo y desamparado, pero recordar en tu corazón y decir, aunque todos me hayan abandonado, yo sé que Cristo está conmigo, porque yo estoy unido a Él? Aparentemente estaba solo, dice un comentarista, pero el Señor estaba con él. Los amigos lo habían abandonado, pero aunque todos lo viesen solo, tenía la compañía perfecta del Señor. Ninguno asistió para la defensa, sin embargo, el intercesor y abogado estaba a su lado, literalmente lo rodeaba. El Señor rodeó a Pablo con su presencia y con su gracia. La forma de hacerlo fue revestirlo de fuerza. Cristo vino para rodearlo con su amor y darle el poder necesario en medio de la prueba. Este había sido el testimonio de su experiencia en el primer cautiverio, cuando podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cierro mi cita. Hermanos, como cristianos no vamos a ser separados del momento difícil. El Señor no va a hacer que nuestra vida sea perfección y momentos de gozo constantemente. Habrá momentos de dificultad. Pero lo que sí asegura el Señor, la unión con Cristo, es que Él estará con nosotros. Verso 17. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. La razón por la que Pablo cree y está convencido de que el Señor lo acompañaba era para ser fortalecido. Y la razón que Pablo tenía para ser fortalecido es que Pablo todavía tenía trabajo que hacer. Usted puede decir, pero Pablo, ¿por qué no te retiraste hace unos años? Ya eres un anciano, ya hiciste 3 viajes misioneros, ya llevaste el evangelio. No. Pablo no se veía de esa manera. Pablo se veía como un hombre que hasta el último momento iba a derramar su vida como una ofrenda para el Señor. Él tenía confianza en Cristo, verso 18. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta no es la oración de un hombre que está reclamando o desatando o, ¿cómo más dicen? Bueno, decíamos tal vez algunos, ¿no? Pablo no está reclamando libertad ahora. Pablo sabe que seguirá encarcelado y Pablo sabe que va a morir. Pero Pablo está diciendo, el Señor me está conduciendo a salvo al reino celestial. Él tiene confianza en el rescate del Señor. Él ha sido librado de la boca del león. Pablo va a poder ahora ver a la muerte cara a cara, y en vez de que ella le ruja, Pablo va a poder rugirle y decir, como Cristo dijo, ¿dónde está? Y como Pablo mismo escribe en la primera carta a los Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si yo he creído en aquel que venció a la muerte. Pablo tiene confianza en el rescate de Dios, pero también confianza en el cielo. Pablo sabía cuál era su destino. Pablo sabía hacia dónde se dirigiría y a dónde iría al morir. Pablo ha dado su vida por hablar de Cristo y de su reino. ¿Dónde más estaría su corazón en este momento? Él está cerca de soltar las amarras. Él está cerca de ir y a partir con Cristo. ¿Dónde más estaría su esperanza? Ahora, mientras Pablo veía su muerte como inminente, Cristo llenó todo su horizonte. Cristo le daría la corona de justicia. Él podría estar ahora con Cristo, lo cual es mucho mejor, lo que dice en Filipenses. Fue Cristo quien sostuvo su ciudadanía y quien transformaría su humilde cuerpo para que fuera semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Es por eso que Pablo se explaya, se derrama en doxología y en adoración y dice, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay algo que usted ve, si usted ha leído las cartas del apóstol Pablo, y usted a veces ve que Pablo está escribiendo de algo y parece que se desvía, ¿no? En Romanos sucede, capítulo 9 y capítulo 11. Pablo está hablando de la salvación, de la soberanía de Dios, y de un momento a otro dice,
Qué grandes son estos misterios de la sabiduría de Cristo. ¿Quién puede ser suficiente para comprenderlos? A Él sea la gloria por siempre. Pablo está siendo asombrado por su propia vida, por lo que el Señor le está permitiendo vivir, por la manera como está llegando a la muerte y no puede hacer otra cosa que levantar sus labios en adoración y decir: Señor, a ti sea toda la gloria. Y yo quiero preguntar dos cosas. Primero, quiero preguntar: ¿sabe usted a dónde se dirige su vida? ¿Sabe usted a dónde irá después de morir? ¿Sabe usted qué sucederá después de cerrar sus ojos por última vez? Si usted no lo sabe, hoy tiene que venir a Cristo para poder tener certeza, no solo en su vida, sino también en la muerte. Pero también quiero preguntar: ¿a quién eleva usted la adoración en su alma? ¿A quién usted rinde su vida en adoración? ¿Por quién usted vive? ¿Está viviendo para usted mismo? ¿Prefiere la comodidad que entregar su vida en otra forma a Cristo, como lo hizo Demas tal vez? Hermano, también es importante recordar por qué Pablo exalta a Dios. Él no lo estaba exaltando: Señor, gracias, porque al irme estoy dejando una gran compañía multinacional pesquera que está por todo el Adriático. Diciendo: Señor, gracias, porque estoy dejando algo, wow. No. Pablo está exaltando a Cristo porque está siendo llevado a casa, porque sabe quién lo está llevando de la mano y porque sabe quién le está permitiendo cumplir su voluntad hasta el final. Pablo está encarcelado, ya no puede viajar más, pero él está diciendo que Cristo lo está fortaleciendo para hacer la voluntad de Dios. Aún ahí en medio de la mamertina, Pablo estaba predicando el evangelio y él estaba consciente de que Cristo lo estaba fortaleciendo para que, en vez de mostrar angustia en ese momento difícil, Pablo pudiera seguir exaltando a su Salvador, a fin de que por mí se cumpliera, dice verso 17, cabalmente la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran. ¿Para qué usted quiere salir del momento difícil? ¿Para qué usted quiere fortaleza en el momento de aflicción? ¿Para seguir viviendo para usted? ¿Para seguir en una vida egoísta y usar a Dios como talismán de vez en cuando? ¿O quiere ser fortalecido en medio de la aflicción porque usted está sirviendo o quiere servir al Señor? Hermanos, como cristianos debiéramos desear llegar al fin de nuestros días con el deseo de honrar a Dios y de hacer su voluntad. Eso también es fuente de gozo y de esperanza. Pero ¿cómo llegar al final de los días sirviendo al Señor si durante nuestros años de más vigor nosotros damos la espalda a Cristo para servirle? Joven, ¿qué estás haciendo con tu juventud? ¿Qué estás haciendo con tus fuerzas? Hombre, mujer madura, que todavía tienes fuerzas y que entiendes mucho ya del propósito de la vida y que has acumulado sabiduría también, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás dando todo lo que queda de tu vida, los dulces años de la vejez, para buscar del Señor y dar testimonio de Cristo? Un poeta llamado de apellido Tennyson escribía algo acerca de la muerte del apóstol Pablo. Él dice: pero mirando hacia arriba, lleno de gracia, oró, y desde un lugar feliz la gloria de Dios le hirió en el rostro, escribe Tennyson. El ocaso y la estrella vespertina y una llamada clara para mí, y que nadie lamente mi salida cuando salgo a la mar. No miréis mi ejecución ni permitáis que la sangre derramada los pueda impresionar. Soy como un barco que ha estado atado, amarrado al puerto. Cuando la muerte llegue, realmente partiré para estar con el Señor Jesucristo, lo cual será mucho mejor. Pablo sabe que está siendo llevado a casa, aun cuando ha experimentado aflicción y soledad. Sabe que en el camino a su casa, el Señor va con él. Y sabe que el Señor lo está fortaleciendo para hacer su voluntad. Pero también quiere recalcar que su llegada a casa depende de la gracia del Señor. Verso 19, esto me lleva a mi último punto. Estamos yendo a casa dependiendo de la gracia de Dios. Saluda a Prisca y Aquila,
y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu. La gracia sea con ustedes. Amigos viejos y amigos nuevos en el saludo de Pablo. Prisca o Priscila y Aquila y Onesíforo. Priscila y Aquila habían servido con Pablo en Corinto. Fueron compañeros de Pablo incluso como hacedores de tiendas, pero también colaboradores en el Evangelio. Onesíforo, que ya lo habíamos abordado en el principio de la carta, fue aquel hombre que buscó a Pablo con diligencia. Supo que Pablo estaba encarcelado en Roma y en vez de huir, buscó a Pablo por todo lugar para poder traerle consuelo. Al parecer, Onesíforo ya había partido con el Señor. Por eso Pablo desea que el Señor bendiga a la casa de Onesíforo, es decir, a la familia que muy probablemente estaba pasando todavía por el duelo. Erasto y Trófimo, colaboradores también, amigos de Timoteo. Él era el Erasto del cual se habla en Romanos 16, un tesorero en la ciudad de Roma, quien fue enviado con Timoteo a Macedonia, Hechos capítulo 19. Finalmente vemos en esta despedida de Pablo esa convicción. Primero, Pablo se dirige a Timoteo y le dice: Timoteo, que el Señor sea con tu espíritu. Este es un recordatorio a todos los que servimos al Señor. Nada hay que podamos hacer separados del Señor. La obra que Timoteo iba a hacer ahora que Pablo iba a partir dependía de que el Señor fuera su compañía en su espíritu. Es un deseo personal hacia Timoteo, quien ahora está agarrando, abrazando, recibiendo el legado del apóstol Pablo. Timoteo, tú dependes de la compañía del Señor también para llegar al final. Pero también hay un deseo colectivo para, hoy damos gracias a Dios, hoy es que tenemos ágape, ¿no? Algunos están angustiados por la lluvia, bueno, quédese, ¿no? Cierro paréntesis. Pero también hay un deseo a todo el pueblo de Dios, hay un deseo a la iglesia en Éfeso, hay un deseo al pueblo que está presenciando lo que está pasando con Pablo, y es: la gracia sea con ustedes. ¿A qué iglesia principalmente Pablo se estaba dirigiendo? A la iglesia en Roma. Pablo estaba en Roma. Y es interesante porque cuando usted recuerda la carta a los romanos, usted piensa en un apóstol que desea llegar con comodidad a verlos por primera vez. Él ha tenido tropiezo para ir a Roma. Pero cuando vemos Hechos de los Apóstoles, al final, Pablo está llegando a Roma en cadenas. Y a esa iglesia ahora Pablo se dirige y le recuerda: la gracia sea con ustedes. Hermanos, al igual que la iglesia de Roma, nosotros también dependemos de la gracia de Dios. Esta iglesia ha permanecido por 14 años, no porque el pastor haya sido un hombre brillante, o porque ahora el Señor nos dé otro pastor y porque estemos a la espera de otro, o porque... No. La iglesia de Cristo avanza y se sostiene solamente por la gracia del Señor Jesucristo. Nosotros dependemos de la gracia de Dios. Nuestra vida debe reflejar que dependemos de la gracia en la medida como abrazamos precisamente los medios de gracia. ¿Cómo mostramos que dependemos de la gracia del Señor? Bueno, en que abrazamos los medios que Él dio para que su gracia avance en nosotros: la oración, la comunión unos con otros, el estudio de la Escritura. Hermanos, dependemos de la gracia de nuestro Señor. ¿A dónde debería llevar nuestras vidas esta carta de Pablo a Timoteo? ¿A dónde deberíamos ser llevados cuando leemos? Esto no son más de 3 páginas, hermano. Y hay tanta riqueza y tanta hermosura para el cristiano, que esto ha atravesado más de 20 siglos para que hoy lleguemos y estemos acá expuestos a esto y le demos gloria a Dios. ¿A dónde deberíamos ser llevados al pensar en esta carta? Primero, deberíamos reflexionar en la manera como estamos corriendo nuestra carrera de fe. Deberíamos examinarnos y ser críticos en qué tipo de cristianos estamos siendo. Hermanos, se nos ha dado un tiempo difícil para vivir. Y un tiempo difícil para vivir requiere que seamos valientes en nuestra fe y que vivamos para el Señor.
Esto debe llevarnos a mirar la muerte a la luz de la eternidad, pero también a ver nuestra vida a la luz de la gloria de Dios. Deberíamos ser llevados a entender adecuadamente el propósito de Dios en medio de las dificultades. Yo quiero decirle, hermano, si usted ha abrazado el Evangelio, que hay un propósito de Dios detrás de cada dificultad que tenemos. Pero también quiero decirle, si usted no conoce a Cristo, que en medio de la dificultad usted no tiene ninguna esperanza. Y es el más digno de misericordia en ese momento. Así que la invitación precisamente es que usted venga a Cristo para poder abrazar al Salvador, que tiene tanto poder como para usar las más terribles dificultades de la vida para el bien de los suyos y para el avance de su reino. Esto debe llevarnos a entender cómo Dios es glorificado, cómo se muestra a los suyos en momentos de aflicción. Pero ante todo, esta carta también busca que nosotros atesoremos a Cristo por diversas razones. Porque Él es quien nos da dones y valentía para servirle. Capítulo 1, porque es quien nos ha llamado no según nuestras obras, porque es poderoso para guardarnos, porque Cristo es quien nos rodea de hermanos valiosos que nos confortan en medio del dolor, porque la gracia de Cristo nos fortalece, porque Cristo es quien fue resucitado de los muertos y aquel por quien cualquier padecimiento es capaz de traer gloria y bien. Porque Cristo es quien nos permite ser vasos de honra para su servicio. Porque Cristo es aquel cuya palabra es el tesoro necesario para nuestras vidas y para ser enseñados. Porque Cristo es quien volverá y por quien buscamos predicar con fidelidad para que todos vean a Cristo como hermoso. Porque Cristo es digno de nuestras vidas, de que ellas sean entregadas como una ofrenda y quien nos espera al final con la corona de victoria, sabiendo que la muerte no vencerá. Es quien lleva a casa a los suyos. Es Cristo quien cerrará la boca del león. Es Cristo, hermano, nuestro refugio. Es Cristo por quien aún la muerte viene a ser ganancia. Cristo está muriendo de la misma forma como vivió, viendo a Cristo como el bien supremo, viendo su muerte como ganancia porque lo llevaría directamente a ver a su Salvador. Oh, mi hermano, ¿cómo no rendir nuestras vidas a Cristo? ¿Cómo no verlo como quien nos fortalece? ¿Cómo no ver a Cristo como aquel que nos está llevando a casa? ¿Cómo no vivir en esta tierra a los pies del Señor, con el anhelo y la seguridad de que es quien nos espera al terminar de navegar por las aguas de esta tierra? Mis hermanos, estamos camino al reino celestial. No hemos llegado. En el camino habrán dificultades, habrán tal vez aflicciones, pero el Señor va con nosotros. No podemos tener duda de eso. Y debemos anhelar también estar en esa casa. El día del Señor, como siempre he dicho, es una pequeña muestra de estar en el hogar. Por eso es tan maravilloso estar con los santos, cantar con la familia de la fe, porque estamos declarando que esta no es nuestra casa, que aún no hemos llegado, que aún llegará el momento cuando nuestras amarras se levanten del puerto y también podamos decir con Cristo, voy camino a ver a mi Salvador. Y oro a Dios para que cuando llegue ese día, hermano, si estamos aún juntos, podamos gozarnos delante de Cristo. Para terminar, quiero decir un par de cosas. Solo Cristo da esperanza en la vida y en la muerte. No hay otra fuente de esperanza segura para los hombres. Si usted no está en Cristo, si usted no está unido a Él, la muerte solo debería traerle temor y angustia. Pero si usted está unido a Cristo, la muerte viene a ser ganancia. Usted tiene que venir al Señor. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados hoy y correr a Cristo y abrazarlo como Salvador y abrazarlo como refugio de su alma. Pero también quiero decir que hoy podemos tener consuelo y ánimo, no solo en nuestra vida, sino también cuando llegue la muerte. Y vendrá. Y es un visitante que nadie quiere recibir.
Pero si estamos en el Señor, podemos tener esperanza y certeza de que ella no vencerá. Finalmente, hermanos, quiero también llevarlos y animarlos a cultivar relaciones en Cristo con quien podamos servir hasta el final. Yo no sé si usted está sirviendo al Señor, yo espero que usted tenga compañeros de servicio así. Que usted diga, sigamos sirviendo, sigamos adelante, sigamos perseverando. El Señor me ha dotado de varios amigos que atesoro entrañablemente y algunos están acá en esta iglesia. El que podamos caminar hombro a hombro y mirarnos, y mientras nos agotamos, y mientras hay aflicción, y mientras hay dolor, poder decir, el Señor sigue siendo bueno, sigamos la carrera, sigamos corriendo, sigamos sirviéndole, sigamos desgastando nuestras vidas hasta que haya fuerza, hasta que quede aliento en nosotros, que Cristo sea conocido, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea adorado. Imagínense esa reunión, Pablo, Timoteo, Lucas, Marcos. Pero los santos de hoy también estamos dando avance al Evangelio. Qué gozo es cuando podemos compartir, cuando tenemos amistades que no solo están basados en las cosas de este mundo, sino que principalmente están arraigadas en servir al Señor, en honrar al Señor. Y yo quiero animar también a aquellos que tal vez han vivido como Demas, buscando su comodidad, atesorando más su bienestar que la gloria de Cristo. Yo quiero decirle que usted puede engañarse todo lo que quiera, usted puede hacerse un autolavado de cerebro y decir, yo estoy viviendo para la gloria de Dios, pastor. Ok. Y usted no va a dejar de entrar al reino de Dios si usted prefiere guardar su vida o su comodidad. Pero yo sí quiero decirle que el Señor espera que sus hijos vivan para su gloria y que atesoren más su propia vida aún que las cosas de este mundo. Que el Señor nos ayude a poder perseverar, a hacer nuestro trabajo. Esto también trae ánimo. Cuando Pablo escribe a Timoteo, también debe traer ánimo a aquellos que estamos dando también nuestra vida para levantar a nuestros hijos en la fe. Timoteo fue instruido por su abuela y su mamá. Tal vez para muchos es un llamado un poco como, eso no es tan importante, ¿no? No. Es un llamado glorioso, perseverar en la fe, caminar con nuestras familias también para perseverar, para llegar hasta el final, para honrar a Cristo. No estoy hablando de que todos deban ser pastores o misioneros, pero estoy hablando que con un corazón sincero podamos tener la convicción de que Cristo está haciendo lo primero en nuestras vidas y que estemos dando nuestra vida para la gloria de su nombre. Que el Señor Jesucristo sea exaltado y nos ayude hoy. Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Bendito eres, Padre. Gloria a ti, Señor, por la vida de Pablo. Gloria a ti, Señor, por llevar a este hombre no solo a mostrarnos un breve destello de una vida que te ama, sino porque este hombre atesoraba por encima. Señor, Pablo no escribe esto para que lo idolatremos o para que recemos a él. Pablo escribe esto para que nosotros exaltemos a Cristo. Su vida se trató de exaltar al Salvador. Oh Señor, que nosotros podamos descansar en ese propósito, gozarnos, Señor, en que podamos estar, Señor, descansando en ti, en tu soberanía, en tu misericordia, en tu favor, Señor. Bendito tú eres, Padre. Gloria a ti, gloria a tu nombre, Señor. Oh Padre, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a amarte. Perdónanos, Señor, cuando hemos preferido nuestra comodidad a entregar nuestra vida en una manera que tal vez nos está llamando a hacerlo, Señor. Oh Padre, bendito eres, que tu Espíritu haga lo que quiera hacer en medio de esta iglesia, por medio de esta palabra que ha sido predicada en cada vida, Señor. Que traigas convicciones, que traigas un corazón movido a ti, amor, Señor, un deseo de verte al final de la carrera, Señor. Bendito tú eres, Señor, gloria a ti. Te damos gracias y te damos, Señor, te entregamos nuestra vida, ayúdanos a perseverar y a ver la muerte como ganancia, Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.
a ver la vida de esta manera y que cuando lleguemos al final podamos entregar nuestra vida como una ofrenda a Dios. Porque cuando estemos delante de Él y veamos su hermosura, que podamos decir, Él fue digno de que yo viviera para Él. Él fue digno y seguirá siendo digno. Vamos a también celebrar la Cena del Señor. Vamos a tomar